Bueno, vamos a retomar la presentación de hoy. Como bien decía Joana, hoy vamos a hablar de las orientaciones de la evaluación PI. Constanza, ¿puedes compartir pantalla, por favor? No. Vamos a estar entonces hablando de orientaciones para la evaluación del PI. Decirles que todo lo que ha comentado Constanza, Joana, van a ser nuestros insumos para la evaluación. Quiere decir esto que no es doble trabajo, sino que es todo lo que analicemos respecto al estamento de niños, sus resultados de aprendizaje, ¿no? Las pautas que hicieron las familias. Nos va a hablar del PI al final de cuentas, cómo este PI está tomando carne, se está haciendo vivo en los aprendizajes de nuestros niños, de nuestras niñas, ya sea mediante el plan a distancia o mediante la modalidad presencial. Lo mismo pasa con el estamento familia, ¿no? Joana nos hablaba de este año, si bien no podemos hablar de niveles de participación, pero sí podemos ver cómo fue la participación, ver si fueron pertinentes las temáticas, compartir con ellas el informe al hogar. Nuevamente, todos esos análisis que hagamos nos van a permitir darle un juicio evaluativo a nuestro proyecto educativo. Y lo mismo cuando hablemos de comunidad, cómo fue el trabajo con redes, ¿no? Y también con equipo. Entonces, decirles que estas orientaciones que vienen respecto a el PI no buscan por ningún motivo decirles que hagan otras estrategias de seguimiento de evaluación, sino es que cuando llegue la hora de hacer la síntesis del año, podamos también observar esa síntesis y tener conciencia de cómo todo lo anterior se refiere y se proyecta mediante el proyecto educativo institucional. Connie, por favor. Decirles además que durante 2020 estuvimos en un proceso bastante intenso de cambios que sin duda no estábamos preparadas para desarrollarlo en cuanto a tiempo, en cuanto a formación, pero nuestro equipo, ustedes lo desarrollaron de una manera impecable y estoy hablando de que este año ingresamos al sistema de aseguramiento de la calidad y esto nos llevó a actualizar o reformular algunos de los componentes del PI. En casi todos los jardines se actualizaron o reformularon algunos de sus componentes. Y es más, este año también estuvimos desarrollando el PME, que también son herramientas de reflexión respecto a cómo estaba la implementación. Y ahora también este PME lo pusimos en función de los estándares indicativos de calidad. Es decir, que hemos sumado este año, sin duda, ya análisis, al menos al comienzo del año, respecto de la calidad educativa de nuestros procesos, de nuestra planificación, de nuestra gestión en los jardines. Es decir, que además del plan anual, además del análisis que hagamos de eso, también contamos con los insumos que realizamos a mitad de año o a comienzo de año para la elaboración del PME. También contamos con los insumos de análisis y evaluación de la implementación del PME que van a poder darle entonces mayor profundidad a la evaluación de nuestro PI. Tenemos muchos insumos y también estos insumos se vinculan y se asocian a que desde este año, al estar en el SAC, ¿cierto? Nuestros PI pasaron de ser de 4 años a 3 años para estar en sintonía con los PME, ¿no? Y todo aquello. Vamos entonces ya yendo a lo concreto, después de esta introducción, ¿no? Donde veíamos que contamos con los insumos del plan anual, con los insumos del PME, y con los estándares indicativos de calidad también como una nueva mirada para poder considerar a la hora de hablar de calidad de nuestras prácticas educativas en el jardín infantil. Entonces vamos a entender ya concretamente el seguimiento y la evaluación del PI como un proceso dinámico, continuo y articulado. Nosotros comprendemos que este año este proceso dinámico, continuo y articulado ha sido distinto porque ha respondido a las necesidades más bien contextuales y de salud. Es muy probable que muchas de ustedes no hayan estado enfocadas en la articulación del PI, en la implementación del PI, pero también hemos visitado junto a los equipos regionales, equipos territoriales, los jardines. Hemos estado con las compañeras del departamento educativo, con Joana, con Constanza, en bastantes jardines. Y poco a poco, en medida en que volvíamos
a las modalidades presenciales sobre todo, ustedes empezaban a preguntar si la metodología era coherente, era pertinente a la actualidad, era la actualización que realizamos en 2019, ¿no? Eh, perdón, en 2020. eh, se podía o no realizar ahora en 2021. Entonces, a pesar de que este proceso dinámico, continuo y articulado de seguimiento del PEI no ha sido no ha tenido la continuidad de otros años, sí ha habido reflexión y sí hay implementación PI, y por eso queremos detenernos acá. Decirles que en base a este proceso vamos a determinar si se va a ajustar, actualizar o reformular el PI, y en base a los resultados y avances identificados. Dale, Connie. Es importante que recordemos algunos conceptos que son súper importantes a la hora de evaluar el PI, de hacerle seguimiento al PI, y que son estos tres grandes conceptos, ¿no? Que se ajuste el PI, actualización del PI y reformulación del PI. ¿Ya? El primero se refiere a cambios menores de redacción del documento y son precisiones en la formulación del mismo, ¿ya? Por ejemplo, se puede ajustar la redacción de la misión, del sello, del PI, del proyecto curricular, se puede añadir alguna sugerencia metodológica, y todo el ajuste PI se da en el marco de la construcción del PI. ¿Qué pasa? Sí. Bueno, como les decía, entonces, los ajustes PI son cambios menores que tienen que ver que ocurren principalmente cuando está la construcción del PI, y principalmente son ajustes de redacción del documento y predicción en la formulación del mismo a los distintos componentes del PI. Y esto se desarrolla cuando es revisado y retroalimentado por el equipo regional, y principalmente cuando el documento está siendo ajustado para su impresión final. Y esa es la idea del concepto de ajuste al PI. Son ajustes justo antes de la impresión final. ¿Ya? Entonces los ajustes PI siempre se desarrollan cuando estamos en proceso de construcción del PI. Por otro lado, la actualización PI son transformaciones mayores de los contenidos del PI, y se asocian básicamente a periodos anuales de observación y reflexión respecto a la implementación del PI. Para desarrollar las actualizaciones se requiere contar con evidencias recolectadas, registradas por el equipo educativo, y en este concepto que ha costado bastante implementar, que es en el portafolio. Cada vez, ¿no? Que, por ejemplo, yo he reflexionado con mi equipo de aula que X metodología, ¿no? Está siendo pertinente a los niños de este año, o X expresión didáctica no ha resultado bien y por tanto hemos implementado otra y que ha sido más efectiva para el desarrollo de la experiencia educativa o de los momentos de juego. Debería ir adjuntándolo al PI en una especie de bitácora que luego me va a permitir tomar decisiones respecto si voy a hacer algunos cambios mayores al PI, ¿ya? Eh, Decirles que la actualización del PI requiere sí o sí análisis, como lo hemos dicho, de lo que de los componentes del mismo, ¿ya? Ya vamos a ver los criterios de análisis, no quiero apurarme mucho con eso, pero requiere análisis, requiere consulta. ¿Se acuerdan cuando actualizamos o reformulamos el PI? Se hizo una especie de matriz donde ustedes hicieron como equipo directivo o como equipo de directoras más educadoras algunas sugerencias de cambios que luego validaron con el equipo, con todo el equipo del jardín y idealmente con la familia. Bueno, entonces cuando hay actualización, requiere análisis, requiere consulta y requiere que esos dos momentos de análisis y consulta se junten en definiciones que son desarrolladas por la comunidad educativa, y no solo por la directora y no solo por la directora y las educadoras, sino que cuando actualizo busco tomar decisiones que fundamenten actualizar el PI para su pertinencia, para su coherencia, para su mayor efectividad, pero en base siempre a la participación de la comunidad educativa, entendiendo que estas actualizaciones son desarrolladas por la comunidad como actor. Y por último, la reformulación PI son los cambios más profundos del mismo, en el documento mismo del PI, y básicamente el sentido de reformular el PI está dado por mantener la vigencia y que este PI continúe de cierto modo representando de manera pertinente
coherentes los anhelos de la comunidad educativa. Es decir, que cuando reformulamos el PI es cuando, por ejemplo, nuestro sello, nuestras metodologías ya no son coherentes, ya no son pertinentes a los anhelos de la comunidad educativa, porque estos anhelos han cambiado, porque esta comunidad educativa ha cambiado. Esta reformulación también decirles que desarrolla, eh, entonces cuando la comunidad educativa determina participativamente que el PI ya no está respondiendo a la comunidad actual, ya sea en alguno de sus componentes, por ejemplo, en alguna declaración relevante, en alguna metodología, en alguna forma de entender los periodos a largo plazo, a corto plazo, o incluso puede ser un cambio total en respecto a las necesidades y aspiraciones de la comunidad. Y esto se puede dar también porque, de alguna manera, hay algunos cambios en cuanto a indicaciones legislativas o orientaciones institucionales. Por ejemplo, nosotros actualizamos reformulamos el PI en función de las nuevas bases curriculares, en función del nuevo referente curricular, y ese fue el sentido de reformularlo. Y luego también llegó el PME, entonces nuevamente reformulamos porque había nuevas indicaciones legislativas. ¿Ya? Esos son los tres niveles de donde apuntamos para hacer seguimiento y evaluación al PI. Ajustes, dijimos que eran cambios menores que se daban al comienzo, perdón, en el periodo de construcción del PI y justo antes de su impresión final. Actualización, que son más bien cambios anuales que devienen del análisis, de la consulta y definiciones desarrolladas por la comunidad para continuar, ¿cómo se llama?, con la pertinencia del PI, pero simplemente están enfocados en la implementación. Y la reformulación PI son cambios más profundos que cuando la comunidad educativa determina que el PI ya no representa a la comunidad o hay algún cambio legislativo que requiera esta reformulación. ¿Alguna pregunta aquí? Ok, vamos a seguir. Conita, por favor. Gracias, Connie. Decirles que, como decíamos, ¿no?, de algún modo, durante el 2021 reflexionamos sobre el PI en el contexto SAC-PME y este seguimiento y evaluación, este proceso continuo, sistemático, de observación, reflexión y registro de evidencia, que creemos que este año no ha sido el foco, ¿no?, porque hemos estado bastante en la contingencia sanitaria, pero sí sabemos que hay observación de las prácticas educativas, sí sabemos que hay reflexión de los equipos, sí sabemos que hay evidencias que ustedes tienen eh, que nos permita detectar cómo existen ciertos factores que facilitan o limitan que logremos nuestras aspiraciones declaradas como comunidad. La más importante sabemos que es el sello, ¿no? Es decir, que el conjunto de observaciones, reflexiones y registros que ustedes tengan lo ponemos al servicio de evaluar qué facilitadores o limitantes o obstaculizadores tenemos para nuestro sello, para nuestro concepto de niño, que fundamenta buena parte de nuestro país, para nuestro concepto de educación, para nuestro concepto de equipo. Ese es como el foco que nosotros estamos desarrollando. Poner al servicio del logro de las aspiraciones perdón, poner al servicio del análisis sobre el logro de las aspiraciones del PI, de las declaraciones relevantes, ¿no?, nuestros distintos insumos, que ya lo veíamos con Joana, lo veíamos con Constanza, corresponden al plan anual, corresponden al PME y corresponden a distintos talleres de técnicos, corresponden a distintos tipos de información que usted tenga. La evaluación del PI es una emisión de un juicio de valor acerca del PI y sobre esta base identificar algunos aspectos que se requieren mejorar en su implementación o modificar en su implementación. Este juicio de valor lo hacen ustedes y luego lo ponen al servicio y en diálogo con la comunidad educativa, siempre buscando que el PI siga representando las características propias de cada comunidad educativa, de su contexto. Recordemos que el contexto cambió bastante, entonces se hace muy relevante tener estas conversaciones, tener estas reflexiones respecto a los niños y niñas, respecto a las familias. Joana lo veía, no son pertinentes los temas actuales para las familias durante el 2021, es pertinente la manera en que me vinculo con la familia, entonces todo eso lo voy reflexionando y respondiendo de mejor manera. Connie, por favor. A nuestro modo de ver, algunas buenas preguntas que nos podríamos hacer en base a los insumos que hemos ido detallando que tienen ustedes para, para el seguimiento y la evaluación PI, algunas preguntas previas son, por ejemplo, ¿a qué hemos hecho seguimiento durante la implementación PI? Como les decíamos, es muy probable que ustedes tengan bastante insumos. Entonces podríamos con esta pregunta ir
considerando algunos insumos que sean relevantes a la hora de hacer luego un juicio respecto a la pertinencia y coherencia del PI. ¿Con qué estrategia realizamos seguimiento? ¿Cuáles son nuestros verificadores? Pues sería súper importante tener una lista de los verificadores para hacer análisis PI. Y algunas preguntas que podemos hacernos ya durante el análisis del PI o la implementación PI durante este año. ¿Qué ha sido lo más significativo de este proceso de la educación que entregamos a niños y niñas? Pero siempre en el marco de nuestro sello, o en el marco de nuestro concepto de niño, o en el marco de nuestro concepto de educación. ¿Qué es lo más significativo que hemos desarrollado con el equipo, en el marco de nuestra declaración relevante respecto a equipo? ¿Cuáles son los aportes distintivos de los marcos referenciales de nuestro país? Por ejemplo, hemos tomado la pedagogía en verde, ¿no? Entonces, ¿cómo la pedagogía en verde es un marco distintivo para las prácticas educativas en el aula, para la ambientación de aula? Y eso, ¿no? Y todas estas preguntas previas y de proceso, siempre en el foco este, ¿no? ¿Qué resultados tuvimos del proceso de implementación PI 2021? Insisto, nuestro objetivo hoy es que con estas preguntas ustedes puedan tomar los insumos que tienen de la implementación del PI durante el año y hacer un análisis del mismo, de cierre, de síntesis, que les permita responder a esta pregunta que deberíamos responder año a año. ¿Qué resultados tuvimos del proceso este año? ¿Qué sabemos del PI respecto a los niños, respecto a la familia, respecto al equipo, respecto a la comunidad, respecto a nuestras declaraciones, del proyecto curricular es pertinente, las metodologías son pertinentes, la didáctica, qué tan coherente o pertinente es? ¿Ya, Conita, por favor? Y los criterios evaluativos para responder estas preguntas, para responder esta gran pregunta, las he dicho durante toda la presentación, pero acá ya están definidos para que podamos ponernos de acuerdo y que ustedes tengan, cuando trabajen con sus equipos, cuando trabajen con su familia, con niños y niñas, respecto a estas instancias participativas de análisis y reflexión y toma de decisiones, vamos a hablar al menos de relevancia, pertinencia, coherencia y efectividad. Vamos a entender relevancia como la priorización y consideración de aquellos aspectos que dan cuenta de fortalezas y oportunidades. También los desafíos para llegar a lo que se aspira. Es decir, que la relevancia tiene que ver con cómo contamos con ciertas herramientas o ciertos desafíos que nos permiten ir logrando a la educación con la que aspiramos, al sello que aspiramos, a los niños que deseamos, como comunidad educativa siempre hablando, ¿no? Eso es relevancia, ¿no? Pertinencia significa estar con un foco en la sintonía que debe tener el PI respecto de las características del contexto local. Entonces, cuando hablamos de pertinencia, veamos, ¿no?, cada componente del PI en función del contexto local. Creo que este año una de las preguntas más relevantes que nos tenemos que hacer es la pertinencia porque el contexto local cambió bastante, en su mayoría, ¿no? Puede mantener algunas particularidades, pero ya, por ejemplo, ¿no?, contamos con, al menos este año, con modalidad presencial y modalidad a distancia, ¿no? Entonces, el contexto ya cambió en ese sentido, ¿no? Los niños quizás cambiaron, las familias quizás cambiaron, las maneras de relacionarse, de vincularse, de usar el espacio público, de vincularse con la naturaleza. Entonces, puede ser que tengamos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué tanta sintonía tiene nuestro país elaborado en el 2019, reformulado en el 2020, con el contexto local actual? Coherencia, ¿no? Y coherencia es la pregunta sobre la estructura del PI. Se refiere a cómo los distintos elementos, componentes del PI están articulados y tienen congruencia entre ellos mismos. Es decir, que nuestra metodología es congruente con nuestro sello y con nuestra manera de entender la planificación a largo plazo o a corto plazo, ¿ya? Eso sería la coherencia, es decir, la articulación y congruencia que tienen los distintos componentes del PI entre ellos. Y efectividad, vamos a entenderla como el nivel de logro respecto a nuestras necesidades, nuestros intereses, nuestras expectativas que construimos como comunidad educativa y que quedaron plasmadas en las declaraciones relevantes. ¿Cómo hemos sido efectivos de ir conduciéndonos hacia las declaraciones relevantes que como comunidad educativa nos trazamos? Y hacemos ahí el paralelo, ¿no? Estas eran nuestras expectativas, estas son nuestras declaraciones relevantes. ¿Cómo lo hemos desarrollado? ¿Lo hemos logrado? ¿No lo hemos logrado? ¿Qué tan efectivo hemos sea? Y acá
aparece como algo súper importante, como un insumo súper relevante, los niveles de satisfacción que podamos detectar de niños y niñas con la educación recibida, los niveles de satisfacción de las familias respecto a la educación que están viviendo, de su participación en el jardín infantil, la participación perdón, la satisfacción del equipo educativo, de la comunidad, ya así, ¿no? ¿Conita? Eh, con todo esto en mente, vuelve por favor, Conita, disculpa. Con todo esto en mente, entonces vamos a hacer nuestra análisis del PI, entendiendo que quizás este año no fue el año donde hicimos mayor seguimiento, mayor profundización sistemática del mismo, pero sí entendiendo que sí cuentan con insumos y sí es muy relevante hacerte estas preguntas sobre la pertinencia, sobre la relevancia, sobre la coherencia y la efectividad. Y es súper importante también que ustedes como equipo educativo pongan el acento en el PI y que esto no y que nuestra educación de calidad esté dada por nuestro contexto local y por las expectativas de nuestra comunidad, que son nuestros sueños plasmados en las declaraciones relevantes. Eso sobre el análisis y seguimiento al PI. Una última cosa, ahora sí, Julieta. Decirles que no se olviden que cada año debería completar o actualizar la información general del PI, que se refiere al equipo, que se refiere a la matrícula, que se refiere al equipo de apoyo regional, que se refiere a las características de la familia, ¿ya? Eso no lo olviden, se llena todos los años, a comienzo de año, en marzo debería ser un trabajo de actualización de esa información, nada más que de esa información. Bueno, y si quieren tomar decisiones este año en función de lo que hablamos recién, de la relevancia, la pertinencia, la coherencia y la efectividad, que podrían ser respecto a actualizaciones del PI para hacer alguna mejora o algún ajuste que requieran incluir alguna metodología que se incluya, ¿no? Alguna expresión didáctica y eso, ¿ya? Estamos en diálogo para resolver sus preguntas respecto al PI y ahora le doy el pase a Joana nuevamente. Sí, no, pues quizás Miguel abrí si que hay algún comentario, pregunta, sugerencias. ¿Alguna pregunta respecto a la actualización de PI? Lo que dijo Miguel, lo último es muy importante, cuando hay que ya tomarlo como costumbre, que todos los años, en el mes de marzo, yo relleno todos los casilleros que hice año 2022, como dice Miguel, con la matrícula del año 2022, con el personal del año 2022, con el equipo territorial del año 2022, con el organigrama del 2022, y no se olviden porque este es un documento oficial. El PI es un documento que está puesto en la plataforma y también que nos pasaba que el organigrama del PI tiene que ser el mismo desde el reglamento de convivencia, ¿se acuerdan? El año pasado tuvimos que ver eso, entonces súper importante que esas actualizaciones que se van haciendo del RIC y del PI vayan de la mano porque ambos, disculpen la huella que afuera nomás, ambos son documentos oficiales institucionales. Eso, no sé si hay algún comentario, pregunta. Creo que las asesoras ahí también van a estar bien atentas a las actualizaciones que pueden ir haciendo al PI. Como dijo Miguel, no se enreden con el portafolio es una suerte de bitácora donde ustedes van dejando sus evidencias de sus reuniones técnicas, de reflexiones que hayan tenido, como dijo Miguel, de sus verificadores. Con eso ustedes pueden hacer una actualización, por ejemplo, de la metodología, de alguna, principalmente el proyecto curricular, claro, porque las modificaciones que, como decía Miguel, son más a largo plazo, se hacen al cabo de 3 años. Eso, entonces no olvidar la evaluación PI a fin de año, la actualización de su PI a fin de año. Katia tiene una pregunta. Katia. Disculpa, cuando hablamos, porque me cuesta a lo mejor un poquito entender, cuando hablo de reformulación es cuando dice, por ejemplo, el PI, ¿no es cierto?, tenía una vigencia, me parece, del 2020 al 2023, ¿o no? 21-23. 21-23. Significa que el 2024 yo lo reformulo con todas estas actualizaciones o observaciones que yo hice durante este tiempo. Claro. No, o sea, tú anualmente, por ejemplo, como lo vimos el otro día, supongamos que este año, tú, como decía Miguel, tienes tu PI y tienes alguna estrategia metodológica, vamos a hablar de proyecto curricular, ¿cierto? Sí. O alguna estrategia metodológica que tuviste que este año, como dice Miguel, bajo el criterio de pertinencia, no son tan pertinentes ni tampoco tan coherentes, o me faltó una que en realidad podría, sí, por eso te lo estoy diciendo porque lo sé, ya. Me faltó una estrategia metodológica que yo creo podría enriquecer mi PI. Eso es una actualización.
yo la actualización la puedo ir haciendo anualmente. Por eso Miguel le decía, ustedes tienen insumo igual, acuérdense que este año valoran su PI, ya. Al cabo de 3 años, yo voy a hacer, si es que así quisieran ustedes como comunidad educativa, como dijo Miguel, no porque yo como directora quiera hacerlo, sino que la comunidad educativa, a lo mejor este jardín ya no va a tener el sello de jardín, por ejemplo, con desarrollo emocional, sino que queremos un sello comunitario. A los 3 años yo puedo modificar completamente mi PI, puedo modificar el sello, la misión, concepto del niño, todo eso. Anualmente yo puedo ir actualizando, principalmente el proyecto curricular es lo que se va actualizando. Claro. Joana, ¿me escuchas? Pati. Sí, entonces para entenderlo bien, hoy día las niñas pueden tomar decisiones en relación a incorporar o eliminar o adaptar metodologías. Sí, pero como Miguel dijo... Sí, pero como Miguel dijo, no es un proceso que a mí como directora lo hago solo, lo tengo que hacer en comunidad. Se supone que mis educadoras han ido reflexionando, hemos visto que no es pertinente, como decía Miguel, alguna estrategia metodológica, ¿cierto? Para este proyecto curricular. Yo puedo ajustar, o sea, puedo actualizar algunas metodologías, el proyecto curricular se puede actualizar. A lo mejor hay alguna estrategia metodológica que es necesario reconsiderar, ¿cierto? O incorporar, por ejemplo, hay algunos jardines que la experiencia focalizada, como estrategia metodológica, la van a incorporar a su proyecto curricular porque no la tenían considerada. O se dieron cuenta que en la sala cuna solo tenían el cesto de los tesoros y el juego heurístico y les queda corto. Entonces van a incorporar el recrearte y el magipalabra, por decir. Pero esos cambios, Pati, tienen que ser, como dijo Miguel, consensuados con el equipo y producto, como dice ahí, de la observación y la reflexión. Yo este año implementé mi PI, lo reflexioné y me di cuenta que me falta algo en el proyecto curricular. A eso se refieren esas transformaciones, como dice ahí, que se asocian a los periodos anuales. ¿Miguel? Sí, eso, que son análisis que conducen a consultas y esas consultas conducen a toma de decisiones. Y no es análisis, toma de decisiones, es análisis, consulta, toma de decisiones. Y son una última precisión que cada 3 años puedo reformular el PI o lo puedo actualizar. Puede ser que el 2023, a fines de 2023, la comunidad decida que para 3 años más es pertinente seguir haciendo educación, por ejemplo, en verde. Y se quedan y lo actualizan nomás. Entonces, cada 3 años se reformula o actualiza, y cada año se puede actualizar. Sí, como dice Miguel, puede que muchos de ustedes no cambiaron el sello. Lo único que hicieron el año 2020 fue actualizarlo. Pero hubo otro jardín, no me acuerdo, Miguel, parece que no tuvimos ningún cambio así de sello tan profundo, sí. Solo actualización. Claro. Eso, no sé si les queda claro a la Pati y a la Katia. Buena consulta. Sí, ¿quién habla? Gabriela. Gabriela. Sí. ¿Dónde lo registro? ¿En el documento oficial o lo registro en la bitácora o en el portafolio? ¿Dónde incorporo? Por ejemplo, tú diste un ejemplo que es muy común, que se queda corto todo lo que está propuesto para la sala cuna y hay que agregarle otras metodologías. ¿Dónde se registran? ¿Se incorporan al documento oficial o quedan registradas aparte? ¿Qué hacemos? Sí, pero a fin de año, anualmente, no es que, claro, usted lo actualiza en su documento oficial. Proceso, por ejemplo, lo hemos conversado, lo hemos analizado y ellas lo han registrado en una bitácora o en el portafolio y lo han ido trabajando y se dieron cuenta que realmente quedaron cortas. Entonces hay que incorporar otras metodologías. Después de todo este proceso, ¿lo incorporan al documento oficial? Sí. Algunas precisiones hay que decirles. La primera es que, por favor, si hacen actualizaciones, nos informen como departamento educativo, idealmente vía mail, como decirle, oye, hemos actualizado nuestro PI después de un periodo de consulta y hemos determinado agregar X metodología y nos mandan el documento actualizado. Entonces, sí, PI 2021-2023, versión actualizada, ¿no? Súper importante eso, que nos envíen el documento actualizado. Y yo les sugiero también, la segunda sugerencia es ir registrando las actualizaciones en su bitácora o portafolio. Sí, de todas maneras, sí o sí tiene que quedar. Lo que dice Miguel, la razón es porque, Gavita, tiene que actualizarse en el documento oficial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que subirlo al CISNOR. Y el CISNOR es público. Entonces, si la Subsecretaría de Educación Parvularia nos fiscaliza, la Superintendencia nos fiscaliza, el PI está actualizado y lo que usted actualizó en el jardín es coherente con lo que está oficialmente publicado. Por eso es que es importante que si usted
hizo actualizaciones a su PI ahora a fin de año, como dice Miguel, seguramente en marzo se lo vamos a pedir de nuevo, porque como en marzo usted tiene que actualizar, ¿cierto?, los datos estadísticos, ¿cierto?, de matrícula, ahí preocúpese, porque también ha pasado que los jardines, no, pero si yo lo actualicé y esta no es la última versión que yo tengo. Súper importante, Gaby, es responsabilidad de cada directora verificar que el documento que mandan y que está publicado es el que usted mandó. Entonces, es súper importante que nos mande, usted actualiza a fin de año, en marzo ajusta, ¿cierto?, los datos de matrícula. Una vez que eso esté listo, lo manda, nosotros lo subimos al CISNOR y queda oficialmente publicado. Por lo tanto, lo que está ahí es ya lo que está oficialmente publicado. Es el sentido que tiene que usted en el documento oficial lo vaya actualizando, porque es de uso público y es fiscalizable. Ustedes saben que hoy día estamos en otro contexto también institucional. No sé si la Gaby le responde la pregunta. Súper, gracias. Ya. Ahí veo otra manito arriba, que no sé quién es. El TCT de Guayacán, que ya preguntó. ¿Alguna otra pregunta respecto al EPI? Bambi. Consuelo. Hola, una consulta en relación al portafolio, ahora lo agarré, lo encontré. Cuando se hizo la capacitación para ver lo de para hacer el seguimiento de la implementación del proyecto educativo, dieron como unos formatos que teníamos que, como que tuvieran concordancia con el enfoque de participación, de inclusión, y habían unas que llenar. ¿Eso sigue? No, no está vigente. No ha habido ninguna actualización desde la Dirección Nacional de Educación en portafolio. Entonces, ¿qué le hemos dicho nosotros? Como dijo Miguel, usted tiene una reunión técnica, ¿cierto?, una reunión de planificación, vaya armando sus bitácoras, sus registros de observación y los va anexando tipo bitácora, donde las va poniendo quizás detrás del PEI esas reflexiones. Lo que tiene que quedar sustentado, chiquilla, es que esa actualización, por ejemplo, de metodología, ha sido un proceso, como dice Miguel, consultado, que todos participamos, porque uno de los principios, ¿cierto?, del PI, como tú bien lo decías, ¿cierto?, el enfoque de participación. Entonces, tiene que quedar verificador. Recuérdense que ahora estamos en otro contexto institucional, estamos siendo supervisados, fiscalizados. Entonces, si su PI ha tenido actualizaciones, tenga ahí, Consuelo, nomás alguna verificadores de reuniones, de reflexiones que hacen, que sustenten que usted hizo esa actualización al PI. Pero no hay actualización de ese portafolio. Entonces, cuando hablemos de portafolio, lo que vamos a estar hablando, como dice Miguel, una suerte de bitácora donde usted va anexando, hágase una carpetita y ahí va poniendo todas sus reflexiones, qué sé yo, u otros registros que quieran señalar. Ya. Joana, y otra consulta, por ejemplo, nosotros el 2020 y ahora 2021 las niñas están con el proyecto PIPE. ¿Eso también lo tengo que incorporar al PI como metodología? Sí, ¿o no? Es que si lo está usando como metodología y luego lo quiere formalizar, si lo quiere formalizar y usted va a ser parte de su PI, sí podría incorporarlo. Pues. Claro, si lo usted... pongo como, disculpa, lo pongo como indagación científica, como en los Claro, documentos que están... Ajá. Claro, pero usted tendría que describir ahí de qué se trata esa estrategia metodológica, qué etapas tiene, ¿cierto? Cómo es la organización de los niños, la escribe y la incorpora, porque usted a lo mejor dice, mira, a mí me interesa este enfoque y yo lo voy a usar en mi PI. Puede ser. ¿Cómo? Claro, es que sí, lo que pasa es que me está diciendo la Connie acá que nosotros tenemos un enfoque ciencia, pero esa decisión, si ustedes la han conversado como equipo y les hace sentido y quieren incorporarlo al PI, lo pueden hacer, queda escrito, queda explicitado, ¿cierto? Y queda, digamos, consignado ya en su proyecto curricular. Ya, gracias. Ok. ¿Preguntas, consultas? Sí, si no le vamos a dar el paso.